Buenas noches, un viernes más, viernes 19 de marzo, viernes 19 de marzo del 2021, un estudio más, ¿verdad? Rogando al Señor de que sea de bendición para todos los oyentes, todos los que estén escuchando estos estudios. Y quisiera, ¿verdad?, que empecemos haciendo una pequeña oración, pidiéndole al Señor que nos dirija y que nos ayude a entender y comprender el mensaje y que el estudio sea de bendición. Señor Padre eterno, gracias te damos por el Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, que lo que hablemos sea para la gloria tuya, para la edificación de aquel que escucha. Y te ruego, Señor, que pueda ser de bendición para los oyentes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando, en el primer programa hablamos de la Biblia, porque si estamos hablando de escudriñar las Escrituras, y este es su programa, Escudriñando las Escrituras, y si estamos hablando de escudriñar las Escrituras, habíamos comenzado con la Biblia, ¿verdad? Hablando de que es la palabra de Dios, es la verdad absoluta, y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿verdad? Y que es la palabra de Dios verdadera. Y fuera de Él no hay nada, que es la autoridad final en cualquier tema, en todos los temas, ¿verdad? Esa es la autoridad final y creemos esto, ¿verdad? Así que en esta noche quiero traerle uno de los temas más hablado en la Escritura, que podemos darle entendimiento, ¿verdad? Que podemos darle seguimiento a este tema. Porque es un tema que comenzó desde Génesis y culminará hasta en Apocalipsis. Y es el tema de la salvación. De hecho, es un tema que a mí me apasiona, porque soy un pecador arrepentido y un pecador salvo por la gracia del Señor. Y por eso me gusta compartir con todos ustedes este tema, ¿verdad? Es un tema que el Señor nos llama, dice, ir y predicar el Evangelio, ¿verdad? Eso es el Evangelio, lo que habla es las buenas nuevas de salvación. Por lo tanto, quisiera que hablemos sobre este tema en esta noche. Busque su Biblia, busque un papel o una libreta con su bolígrafo y vamos a hablar sobre esta verdad absoluta de la Escritura. Hay muchas personas que tienen diferentes formas de pensar con relación a la salvación. Y como les dije la semana pasada, la Biblia, siendo la autoridad de Dios, la única verdad o la verdad absoluta, nos enseña, ¿verdad? Nos enseña o nos saca de la ignorancia con relación a lo que creemos que es la salvación. Y tenemos que ver qué es la salvación según Dios, ¿verdad? Según Dios. Y es lo que queremos que veamos, ¿verdad? Hay una definición que usted la puede buscar ahí en internet, Google, que habla que la definición de salvación es la liberación de la esclavitud del pecado y de la condenación, resultando en la vida eterna, ¿verdad? Y vamos a ver, ¿verdad? Quiero que veamos este tema en esta mañana de la salvación. Ese es el tema que vamos a hablar, la salvación. Y quiero que veamos por qué necesitamos salvación, quién necesita salvación y cómo podemos ser salvos, o qué debemos hacer para ser salvos. Y que ese es lo que queremos hablar en esta noche. Y luego, ¿verdad?, que preste atención. Sabe que vamos a hacer unas cápsulas de media hora y va a ser breve. Esto va a ser breve, posiblemente nos tome un poquito menos. Quiero que preste atención a esto, ¿verdad? Comenzamos en esta noche. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Así que tenemos que ir al Génesis. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? Que le dice que al principio creó Dios los cielos y la tierra y creó todas las cosas y finalmente termina, ¿verdad?, creando al hombre, ¿verdad? Y creó al hombre, dice que lo creó a su imagen y semejanza. Ahora, dice que, ¿verdad?, Dios plantó al hombre en el huerto y ahí en el huerto creó todas las cosas y ahí plantó al hombre, ¿verdad? Creó al hombre. Y del hombre dice que el hombre lo puso a dormir, ¿verdad? Lo anestesió y sacó de ahí de su costilla, sacó a Eva, su mujer, ¿verdad? Sacó a la mujer. Y ahí vemos, ¿verdad?, que creó, ¿verdad?, el primer hombre, la primera mujer, el primer matrimonio también, hombre y mujer, ¿verdad?, que es como establece Dios. Hombre y mujer establece el matrimonio
según Dios es entre un hombre y una mujer. Y los crea, ¿verdad? Y los están en plena comunión con Él, están en plena comunión con Él. Pero vemos aquí en el capítulo 3 de Génesis que la serpiente, ¿verdad?, engaña a la mujer. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es importante antes de eso establecer que Dios le había dado una instrucción a Adán. A él había creado todo y dijo, de todo puedes comer, te enseñorearás de todo, puedes comer de todo, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no puedes comer. Y entonces la serpiente engaña a Eva y dice, con que Dios ha dicho, ¿verdad? La engañó, vino con mentira, ¿verdad? Y resulta que finalmente comen del árbol y Adán comió con ella, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo, el día que comieres de ella ciertamente morirás. Morirás. Entonces vemos, ¿verdad?, que murieron en el momento que comieron, murieron, no murieron físicamente, pero murieron espiritualmente. Posteriormente Dios los saca del huerto, ¿verdad? Y así que están fuera del huerto, los saca del huerto, ¿verdad? Que es tipo, ¿verdad?, de la separación que tiene el hombre con Dios. Y eventualmente pues Adán murió, ¿verdad? Aunque murió de muchos años, pero murió. Así que no solamente entró la muerte espiritual, sino también entró la muerte física. Pero aquí lo que hablamos, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos salvación? Es porque por la caída del hombre, el pecado, ¿verdad?, pasó a todos los hombres, y por eso, así como Adán murió, todos los hombres murieron. Es importante que veamos y entendamos que cuando Adán peca, lo que se entiende es que toda la humanidad estaba en sus hombros. Por lo tanto, en el momento que Adán pecó, toda la humanidad pecó. Es como si toda la humanidad hubiera pecado. Ahora, mire, ¿por qué entonces nosotros necesitamos salvación? Porque me dice en Romanos capítulo 5, el verso 12. Mira, vamos allá, vaya y busque su Biblia, por favor, o escríbalo, anótelo para que lo pueda estudiar. Me gustaría, ¿verdad?, que fueran como los de Berea en el capítulo 17, ¿verdad? Versículo 11 dice que eran más nobles que los de Tesalónica, pero dice que ellos escudriñaban todos los días la escritura para ver si estas cosas eran así. Y como les digo a ustedes, ¿verdad?, todo lo que yo hable aquí es importante que usted vaya y lo corrobore con la Biblia, porque la Biblia es la autoridad final en todo tema. Ahora, cuando vamos a Romanos capítulo 5, el verso 12, nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y obviamente eso está haciendo referencia al relato que le acabo de hablar, ¿verdad? Al relato de que por Adán murió, dice que por el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que cuando hablamos de por qué necesitamos salvación, es porque toda la humanidad está perdida, toda la humanidad nace en pecado. ¿Por qué? Por la causa de Adán, ¿verdad? El pecado ha sido imputado en toda la humanidad por Adán. El pecado de Adán pasó a todos los hombres, como si nosotros hubiéramos estado en el huerto y hubiéramos desobedecido como desobedeció Adán. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que Romanos capítulo 3, el verso 23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos salvación? Porque el pecado entró al mundo por un hombre, el pecado, la muerte, y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, es que estamos separados, estamos lejos de Dios. Lo vemos también, estamos fuera, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad? Lo vemos cuando en el Edén, Dios sacó a Adán fuera del Edén. Así que estamos separados. Así que toda la humanidad nace fuera. Así que por lo tanto estamos fuera del alcance de Dios. Estamos separados de Dios. No hay nadie que pueda estar, que nazca salvo. Todos nacemos pecadores, separados, muertos espiritualmente, separados de Dios. De hecho, no solamente por qué necesitamos salvación, que estamos separados de Dios. Dice Romanos 6:23, para el que está anotando, vimos Romanos 3:23, primero vimos Romanos 5:12, y ahora vamos a ir a Romanos 6:23, la primera parte, ¿verdad? La primera parte nos dice, porque la paga del pecado es muerte.
Así que lo que me está diciendo, ¿por qué necesito salvación? Porque todos pecaron, el pecado me aleja de Dios y el pecado es muerte. No es otra cosa que la muerte me habla de separación, ¿verdad? La muerte lo que me habla de separación. Estamos separados de Dios, estamos lejos de llegar a Dios. Importante que veamos esto. ¿Y por qué necesito salvación? Porque no es algo que el hombre pueda alcanzar por su propio esfuerzo. Aquí es que viene las diferencias entre diferentes denominaciones o religiones, y es que el mundo cree que puede salvarse por sí mismo. Es el concepto que tienen las personas. Me puedo salvar o puedo hacer cosas para ganar el favor de Dios. Mira, en Efesios capítulo 2, el verso 8, que es una porción bíblica muy conocida. Efesios 2:8 nos dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. ¿Sí? ¿Por qué necesito salvación? Porque no es algo de vosotros, no es algo que yo puedo alcanzar por mi propio esfuerzo. Es algo que Dios regala, es algo que Dios da. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos salvación? Necesito salvación porque, número uno, porque por Adán cayó, toda la humanidad está caída. Toda la humanidad está en pecado. Toda la humanidad está separada de Dios. Toda la humanidad está muerta espiritualmente. Toda la humanidad está lejos de llegar a Dios. Y ninguno de la humanidad puede ganar la salvación por sí mismo. Ahora, ¿quién necesita salvación? Que de hecho, ya en eso lo hemos básicamente contestado, pero quiero que veamos más allá. Vamos a ver otro verso bíblico en Romanos capítulo 3, ¿verdad? Porque ¿quién necesita salvación? Porque mucha gente dice, pues mira, yo no soy una mala persona, yo creo que yo no le hago mal a nadie, yo creo que entre las cosas malas que yo he hecho y las buenas que yo he hecho, yo creo que he hecho más buenas que malas. ¿Ves? Tenemos ese tipo de conceptos o de filosofía o de pensamiento, ¿verdad? Entonces, Romanos capítulo 3, el verso dice, como está escrito, ¿verdad? Cuando dice está escrito, es la escritura, la Biblia. Es la Biblia la que nos habla, la que nos dice, la que hablamos la semana pasada de que la Biblia es la autoridad final, es la verdad de Dios. Es la revelación de Dios al hombre. Dios le está revelando al hombre. Mira, Adán cayó, Adán pecó, el pecado por Adán me está enseñando que pasó a todos los hombres. Y no hay nadie que se pueda salvar. ¿Y cuántos necesitan salvación? ¿Quién necesita salvación? Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Así que está diciendo que toda la humanidad está en pecado y ninguno es justo. Así que lo que me está diciendo, todos necesitan salvación. Ahora, mira, si nosotros vamos a Hechos capítulo 17, el verso 30, mira, Hechos 17, el verso 30 dice, 17, el verso 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, acuérdense que la Biblia nos enseña, lo que hace es que nos saca de la ignorancia. ¿Qué? La ignorancia con relación a qué? Con relación a mi condición. Yo creo que como yo practico esta religión, yo estoy bien con Dios. Como yo hice esto, pues entonces yo estoy bien con Dios. Y la Biblia nos dice, Dios, que es la autoridad, Él habla, su Biblia, la palabra de Dios, que es la verdad absoluta, nos dice, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así que está diciendo, ¿quién necesita salvación? Todos los hombres en todo lugar. Y que estamos hablando, no hay nadie en este mundo que no necesite salvación. Está diciendo, todos los hombres son pecadores, todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios, todos los hombres están muertos en delito y pecado, todos los hombres están lejos de llegar a Dios, todos los hombres necesitan salvación. Dice que no hay nadie que se pueda salvar por sí mismo, no es algo de vosotros. Así que me está diciendo, la Biblia me está enseñando, me está diciendo, todos son pecadores, todos murieron, por Adán pasó a nosotros, no hay nadie que se pueda salvar por sí mismo. Me está diciendo, espérate José, me está diciendo todos somos pecadores,
no hay nadie que se pueda salvar, no hay justo ni hay uno, y ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Quién se puede salvar? ¿Cómo nos podemos salvar? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Verdad? Porque esa debe ser la pregunta que me debo formular, ¿verdad? Para yo poder... Dice, espérate, si la Biblia, que es la verdad, está diciendo que todos los hombres son pecadores, y que no hay uno justo, y que todos necesitan salvación, entonces debo saber cómo debo ser salvo. Y aquí es que entra también, nuevamente, entramos en las diferentes formas. Yo puedo ser salvo porque yo pertenezco a una iglesia. Yo soy salvo porque yo hago buenas obras, o porque yo hago obras de caridad, o yo soy salvo porque me bauticé en esta iglesia o en aquella, en la otra, ¿verdad? Yo soy salvo porque mis papás son salvos. Yo soy salvo porque mi papá es pastor, mi papá es diácono, mi papá... yo soy salvo porque yo nací en la iglesia y fui criado en la iglesia. Y hay un sinnúmero de formas de que las personas tienen, tienen diferentes formas de pensar, ¿verdad? En cómo son salvos. Y hay los pensamientos, no le echo mal a nadie, yo soy una persona que si puedo ayudar al prójimo lo ayudo, yo estoy tratando siempre de ser buena persona, buen ciudadano. Y miren, todas esas cosas son buenas, todas esas cosas son buenas. Pero la Biblia, tengo que ver qué es lo que dice la Biblia. ¿Qué tengo que hacer? De hecho, mira, esa pregunta alguien la hizo hace muchos años atrás. Y lo vemos aquí. Y esa pregunta está registrada en la Biblia. La palabra de Dios la dejó aquí para nosotros, para llevarnos a enseñarnos, ¿verdad? Y Hechos capítulo 16, el verso 30, dice, el verso 31, el verso 30, el carcelero, ¿verdad? Esto es una historia... Pablo estaba encarcelado, ¿verdad? Lo pusieron, estaba preso en Filipos, en un calabozo, y pusieron a este carcelero que lo estaba velando, ¿verdad? O en este tiempo podemos llamar un guardia penal, ¿verdad? Que estaba velando, ¿verdad? Para que por los presos. Y allí, ¿verdad? Hubo un terremoto, se abrieron las puertas de las celdas. El carcelero pensó que los presos se habían ido. En esos tiempos, un carcelero que dejara ir un prisionero pagaba con su vida, y él se iba a quitar la vida. Pablo le dice, no lo hagas, estamos todos aquí. Y ahí el carcelero le pregunta, le dice, ¿y qué debo hacer para ser salvo? Ahí él está haciendo una pregunta con relación a su condición espiritual. Pablo estuvo cantando himnos mientras estuvo allí, y posiblemente está hablando himnos de que Cristo es el único Salvador, y por gracia soy salvo, y la gracia con la que soy salvo, y Cristo es mi dulce Salvador, y solamente por la sangre de Cristo somos salvos. Y ahí en ese momento él le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él había entendido lo que le acabamos de explicar, de que el hombre por Adán había muerto, estaba lejos de Dios, estaba perdido, estaba condenado, estaba en condenación, estaba lejos de llegar a Dios, estaba separado de Dios. Él entendía que la Biblia dice que no hay uno, no es justo ni a uno, y él sabía que él era pecador. Y entonces dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa pregunta, ¿verdad?, sale de una persona que entiende lo que la Biblia dice con relación a la humanidad. A diferencia de lo que el mundo piensa, lo que la filosofía piensa, lo que las religiones piensan, lo que las religiones enseñan a la gente, ¿verdad? De que hay cosas que podemos hacer, o que puedo ganar mi salvación por diferentes formas de vida. Y Pablo no pierde tiempo para contestarle, ¿verdad? Y le contesta una pregunta simple, una contestación simple. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así que está hablando, ¿verdad?, que el creer en Jesús es lo único que podemos hacer para ser salvos. No es otra cosa de creer, no es otra cosa que poner nuestra confianza en otra persona. De hecho, cuando hablamos de salvación, que es la liberación de la condenación. ¿Por qué? Porque cuando el hombre está en pecado, está en condenación. Y dice que es la liberación de esa condenación
y esa liberación de condenación es por una persona. Por eso a Jesucristo se le llama el Salvador. De hecho, cuando Jesucristo nació, le dijeron, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? Así que a Jesús se llama el Salvador porque salva pecadores. ¿Y quiénes son pecadores? Todo el mundo nace pecador. No hay uno que no sea salvo. Todos somos pecadores. Y no hay nadie que pueda hacer algo para cambiar esa posición. Por eso viene Jesucristo y muere en la cruz del Calvario y se le conoce como el Salvador. De hecho, Pablo, cuando dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, aquí hay 5 cosas, ¿verdad? Cuando digo ¿qué debo hacer para ser salvo? Hay 5 cosas. 5 cosas que yo debo hacer o debo entender para saber si soy salvo, ¿verdad? Para saber si soy salvo. Y es lo que quiero compartir con usted. Y en primer lugar, tenemos que entender y reconocer, reconocer que somos pecadores. Mientras yo no entienda que yo estoy en ese grupo de que toda la humanidad es salvo, hay personas que dicen, pero es que yo no le he hecho mal a nadie. Y como yo no le he hecho mal a nadie, pues no necesito salvación. Jesucristo dijo, no hay justo ni uno. La palabra de Dios dice, no hay ni uno salvo. Todos necesitan salvación. Y por lo tanto yo tengo que reconocer que soy pecador. Romanos 3:23, que lo habíamos visto ahorita, dice, por cuanto todos pecaron. Y en ese todos está usted, estoy yo, está toda la humanidad. No hay ninguno que no sea pecador. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es que tengo que reconocer que soy pecador. Tengo que reconocerlo, tengo que reconocer que soy pecador. Hasta que yo no reconozca que soy pecador, no puedo ir a buscar ayuda para mi condición de pecado. Por lo general hago esta ilustración. Y es que yo no me acuerdo del dentista hasta que tengo un dolor de muela, ¿verdad? Esto no pasa, ¿verdad? No es hasta que me duele una muela que yo me acuerdo que hay un dentista. Mientras tanto, realmente iríamos de vez en cuando a hacernos una limpieza, ¿verdad? Que es lo que hace la mayoría de la gente, vamos a hacer una limpieza, pero no pensamos en el dentista. Pero cuando nos duele una muela, ahí de verdad que ahí entonces las cosas cambian porque ya pensamos en el dentista, porque reconozco que tengo una condición, tengo algo que me está molestando y necesito resolverlo. Y el único que me lo resuelve, tengo que ir al dentista para que resuelva esta situación. Lo mismo pasa con el pecado. Hasta que yo no reconozca que tengo un problema de pecado que es espiritual, no voy a buscar quién es el que me puede ayudar. Y de hecho, el único que nos puede ayudar es Jesucristo. Por eso lo segundo que tengo que reconocer es, reconozco que soy pecador, y en segundo lugar, tengo que creer que Cristo es el único que me puede resolver este problema de pecado que tengo. Tengo que creer que Cristo murió por mí. De hecho, mucha gente piensa que yo puedo salvarme a mí mismo. Efesios 2:8 dice que esto no es de vosotros, es un don de Dios, y para eso vino Cristo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. De hecho, tenemos que creer que Cristo murió por nuestros pecados. Romanos capítulo 5, el verso 8 nos dice, Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, todos son pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. 1 Corintios capítulo 15, el verso 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es. De hecho, yo tengo que reconocer que soy pecador y que merezco la culpa de mi pecado, pero ahora tengo que creer que Cristo murió por mí, murió por mis pecados. Yo soy pecador, el pecado me separa de Dios y alguien tenía que pagar por esa culpa y Cristo la pagó por mí. Así que en primer lugar tengo que reconocer que soy pecador. En segundo lugar tengo que creer que Cristo murió por mis pecados. De hecho, en tercer lugar, no solamente creo que Cristo murió, también creo que Cristo resucitó de los muertos. O sea que Cristo murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, pero la Escritura dice que al tercer día resucitó de los muertos. De hecho, mira, y esa es la base del cristianismo, ¿verdad? Todas las demás religiones
sirven a un Dios que está sepultado, está muerto. El cristianismo es el único que puede hablar de su Dios que está vivo. Mira, 1 Corintios 15:4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. De hecho, cuando hablamos conforme a las Escrituras, ¿se acuerda que la semana pasada estábamos hablando la Biblia, la Escritura, ¿verdad? Que estamos hablando escudriñando las Escrituras. Por lo tanto, dice, cuando dice según las Escrituras es que le da la validez porque la palabra de Dios es verdad. Es la autoridad, es la inspirada por Dios, es la revelación de Dios. Y Dios está dando una revelación al hombre diciendo, Cristo murió, pero Él resucitó al tercer día. Ahora, mire esto. No solamente que resucitó, dice, después apareció, se conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último, como un abortivo, me apareció a mí, hablando Pablo, ¿verdad? Así que está diciendo, Cristo no solamente resucitó, sino que apareció a muchas personas. De hecho, es importante que veamos que no solamente Cristo resucitó de los muertos, sino cómo resucitó. Y la Biblia dice que resucitó en carne y hueso. Mira, cuando vamos a Lucas, el capítulo 24 nos da ese detalle. Es importante que lo entendamos, porque mucha gente cree que Cristo resucitó en espíritu, ¿verdad? Pero no, resucitó en carne y hueso. Mira, cuando vamos a Lucas 24, el verso 36, ¿verdad? Y acuérdense, estamos escudriñando las Escrituras porque creemos que la Escritura es la palabra de Dios inspirada, es la verdad absoluta y es la autoridad para todo. Es la que nos enseña, o sea, que nos saca de la ignorancia, ¿verdad? Así que, si yo siempre he creído que me puedo salvar por mí mismo, la Escritura me está enseñando, me dice, mira, no es por ti mismo, es por lo que Cristo hizo por mí. Y yo tengo que reconocer que soy pecador, que Cristo murió por mí, y número 3, que resucitó de los muertos, pero resucitó en carne y hueso. Mira, el versículo 36 de Lucas 24, para los que están anotando o los que están siguiendo, ¿verdad? Dice, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. ¿Verdad? Está hablando de Jesucristo resucitado. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Los mismos discípulos pensaban que veían un espíritu. Pero mira cómo Él los corrige. La Biblia nos enseña, nos corrige. Mira, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Qué pensamientos? Ay, que está viendo un espíritu. Y mira cómo dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y dice, y diciendo esto, le mostró las manos y le mostró los pies. Dice, mira, no, yo no soy un espíritu, estoy en carne y hueso. Cristo resucitó en carne y hueso. Dice, y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Y entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Así que un espíritu no come, ¿verdad? Así que estamos viendo. La tercera cosa que tengo que hacer, tengo que creer que Cristo resucitó de los muertos al tercer día y resucitó en carne y hueso. Por cuanto Cristo resucitó, puede darnos vida. Por eso es que resucitó para siempre. Por cuanto Cristo resucitó, ya no muere, sino que es en la vida eterna y por lo tanto puede salvarme. Ahora, la cuarta cosa que tengo que creer, reconozco que yo soy pecador, no me puedo salvar a mí mismo. Cristo murió por mis pecados, Cristo pagó por mis pecados, fue sepultado, pero resucitó al tercer día en carne y hueso, por eso me puede dar vida. Y en cuarto lugar, tengo que creer que Cristo es el único camino al cielo, el único que me puede salvar, se llama Jesucristo. Mira, Jesús mismo, qué importante que veamos, Jesús mismo, Juan 14:6, importante que entiendan, no es el pastor José de León, no es que yo quiero imponer lo que yo crea. Acuérdense, es la Biblia la que establece. Estamos leyéndolo de ahí. Por favor, anótelo, léalo, búsquelo en su Biblia. Convénzase por la Biblia, por favor, convénzase usted por la Biblia. Juan 14:6, Jesucristo dijo, yo soy el camino, un solo camino, la verdad, la única verdad absoluta y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mire, ahorita dijimos, todos somos pecadores. Ahora Jesucristo dice que Él es el único camino al cielo, la única vida, la única verdad. Y nadie de todos, nadie puede venir al Padre si no es por Él.
Jesucristo es el único camino al cielo. Es la única, la verdad absoluta. Es el único Salvador. Como dice Hechos 4:12. No hay más salvación fuera de Él. Hechos 4:10 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo podemos ser salvos. Así que mire, aquí comenzamos. Jesucristo excluyó a todos los demás porque dijo, yo soy el único Salvador. Así que, ¿quién excluyó? No hay pastores, no hay ministros, no hay sacerdotes, no hay papa, no hay bautista, no hay pentecostal, no hay católico, no hay ninguna religión, ninguna denominación, ningún hombre. Nadie puede salvar. Solamente Cristo. Hay mucha gente que dice, yo soy salvo porque soy de esta religión. Como yo soy de esta religión, soy salvo. Mira, me está diciendo, la denominación ni la religión salva. Jesucristo dijo, yo soy el único que es salvo. Y fuera de mí no hay salvación. Lo vimos ahora en Hechos capítulo 4, el verso 12. Léalo, acuérdese. La Biblia es la autoridad y nos saca de la ignorancia. Nos enseña. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Póngale el nombre. Pastor, ministro, sacerdote, cura. Llámelo como usted quiera. Como usted quiera llamarle. No hay salvación en ningún hombre. Solamente en Cristo. Así que yo reconozco que soy pecador. Creo que Cristo murió por mis pecados. Creo que Él resucitó de los muertos en carne y hueso. Y tengo que creer que Él es el único que me puede salvar. Si yo me reconozco que soy pecador, pero no creo que Cristo es el único salvador y puedo ser salvo en otras cosas, tengo un problema serio. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice, fuera de mí no hay salvación. Jesucristo lo dice ahí. Así que, ¿en qué estás creyendo? Si estás creyendo en otra cosa, tengo que lamentablemente decirte, no eres salvo. ¿Por qué? Porque solamente es salvo el que se reconoce pecador, el que cree que Cristo murió por él, el que cree que Cristo resucitó de los muertos en carne y hueso, y el que cree que Cristo es el único que me puede salvar. Ahora usted me dice, espérate, yo creo que Cristo murió, yo soy pecador, creo que Cristo murió por mí, yo creo que resucitó de los muertos, yo creo que es el único salvador, es el único salvador que me puede llevar al cielo. Si yo creo todas estas cosas, estoy bien, pero me falta esta. Tengo que recibirlo como mi salvador personal. El simple hecho de que yo entienda esto intelectualmente, esto tengo que llevarlo a mi corazón, reconociendo que soy pecador, y lo llevo a mi corazón. Mire, Romanos capítulo 10, 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10. Mira cómo lo dice. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, habíamos hablado, este es el Evangelio, Cristo resucitado en tercer día en carne y hueso, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué quiere decir esto? Mire, en arroz de habichuela, yo en mi corazón, yo he escuchado y digo, yo soy pecador. La Biblia dice que soy pecador, yo soy pecador y entiendo que soy pecador, me reconozco pecador. Y yo he visto ahí que dice, la Biblia dice que Cristo murió por mis pecados. Cristo vino y murió por mis pecados. Yo también creo que Cristo resucitó, y Él es resucitado y por lo tanto me puede dar vida. Y creo también que Cristo es el único Salvador. Y dice, yo lo creo con todo mi corazón y lo confieso. Yo creo que Cristo murió por mí. Lo creo con todo mi corazón y Él es mi Salvador. Y ahora tengo que recibirlo como mi Salvador. Mira, aunque esto se aplica a la iglesia, lo salvo, también lo uso para esto. Mira que dice, Apocalipsis 3:20 dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes? La salvación, mucha gente piensa que cuando Dios me toque, cuando yo lo sienta, ¿verdad? Cuando haya, qué sé yo, algo. Y aquí la salvación no es algo de sentir ni de tocar, es algo de escuchar. Dice, aquí estoy a la puerta y llamo. ¿Cuál es la puerta? La puerta es el corazón de cada ser humano. El corazón, Dios habla directo al corazón. Mira, ¿y qué te dice? Mira, yo morí por ti.
y derramé mi sangre para perdón de tus pecados. Jesucristo nos habla y dice, yo resucité de los muertos en carne y hueso y puedo darte vida. Y soy el único camino. Te lo está diciendo, yo soy el camino, la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y ahora te dice, soy el único camino al cielo. Dice, si tú escuchas eso, esa voz de Él hablando a tu vida, dice, quiero salvarte. Estoy aquí a la puerta y llamo y quiero salvarte. Dice, si yo escucho esa voz y abro la puerta. Así que el hombre tiene que, ¿qué? Tiene que reconocer y recibir al Señor. Tiene que creer y recibirlo. Mira, Juan capítulo 1, el verso 12. Muchas personas dicen, que todos somos pecadores, que todos somos hijos de Dios, que tal cosa no existe. Y mira lo que dice Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tiene que recibirlo como Salvador personal. Así que lo que está diciendo, a los que le recibieron, ¿has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal? Así que estamos viendo que para ser salvo, ¿verdad? Vimos, ¿quién necesita salvación? Todo el mundo. ¿Por qué necesitamos salvación? Porque Adán murió y murió todo el mundo y pecó todo el mundo es pecador, necesitamos salvación. La salvación es que tengo que creer en Jesucristo, reconociendo que soy pecador, que Cristo murió por mí, que resucitó de los muertos en carne y hueso, que es el único que me puede llevar al cielo y tengo que recibirlo. Dice, a todos los que reciben. No todos somos salvos, no todo el mundo es salvo, solamente los que le recibieron. Un día le doy gracias a Dios que me arrepentí de mis pecados y creí en Jesucristo, lo recibí como mi Salvador personal. Y eso es lo que te invito a ti en esta noche, que si no has recibido a Jesucristo como tu Salvador, esta sea la noche de salvación. Que esta noche puedas decir, tengo que recibir a Jesucristo porque estoy perdido y estoy en condenación y Cristo quiere salvarte. Esta es la noche de salvación. Ruego al Señor que puedas entregar tu vida a Cristo, lo puedas recibir como tu Salvador personal y lo veas como lo dice la Escritura. Tienes los versos bíblicos, búscalo en la Biblia, convéncete por ti mismo. Que el Señor te bendiga y bendiga a todos los amigos. Gracias por su tiempo, gracias por su atención. Oramos y culminamos en esta noche. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos por la oportunidad que nos da de compartir el Evangelio, compartir la palabra con aquellos que nos escuchan. Ruego a Dios que sea de bendición y más allá, Señor, Espíritu Santo, convence a los corazones de pecado, de justicia y juicio y que podamos escuchar de alguien que a través de este estudio haya podido recibir a Jesucristo y haya sido salvo, como dice la Escritura. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima semana, si el Señor así lo permite. Dios te bendiga. Buenas noches.